Y entonces vamos a examinar ahora un ejemplo del empleo de la razón carga-masa, en este caso para hacer esquemas cualitativos del movimiento de partículas cargadas en regiones de campo electrostático. Es decir, no vamos a dar valores de variables cinemáticas específicas que nos permitan decir, bueno, esta partícula se va a mover con tal velocidad en tal dirección, sino que simplemente vamos a decir, bueno, esta partícula, si salieran todas al mismo tiempo con la misma velocidad inicial, el mismo punto, cuál llegaría primero, cuál no llegaría jamás a tocar ninguna placa. Y vamos a ver un poco esto. Lo que estamos hablando pues es el fenómeno de que aquí en la flechita negra estamos diciendo que entran 4 partículas que tenemos aquí bien definidas cuáles son. Y nos dicen que esas 4 partículas están entrando simultáneamente por la región media, es decir, en la mitad entre 2 placas paralelas cargadas eléctricamente, y que ellas cuando entran están entrando todas con la misma velocidad inicial. Y aquí señala pues que la dirección de esa velocidad inicial es una vertical. Lo que quieren que calculemos es la razón carga-masa, y en base a los valores encontrados que vamos a buscar de esa razón carga-masa, hagamos el esquema indicando la trayectoria y la posición relativa final de cada una de estas especies con la letra que la está identificando. Entonces, con la letra A tenemos hierro en estado elemental, no tiene carga porque recuerde que no hay carga cuando se habla de un átomo o de una molécula o de un elemento de un compuesto, pues que es exactamente lo mismo en este caso, y su masa es 55,8. La especie B también es de hierro, pero ahora es un ion ferroso. Su carga es 2 más. Su masa pues sigue siendo 55,8 U más, porque recordemos nosotros que la masa la define el núcleo atómico, no la periferia donde está la carga. El C es un ion áurico, es un ion de oro en su mayor valencia, es 3 más. Su masa es 197 U más. Y el ion D es un ion carburo con carga 4 menos y la masa de 12 unidades de masa atómica. Entonces, lo que prevalece aquí es calcular la razón carga-masa. En este sentido, la razón carga-masa pues se puede calcular en unidades naturales como las que hemos dado aquí, o se puede calcular en unidades internacionales. Sabemos que los factores de conversión a unidades internacionales sería multiplicar, por ejemplo, cada una de estas cargas con todo y signo por 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios, que es el valor de la carga elemental en unidades internacionales. En cuanto a la masa, habría entonces que multiplicarla por 1,67 por 10 a la menos 27 coulombios, que es el equivalente de la unidad de masa atómica, porque es la masa de un protón. Pero en este ejemplo no va a ser necesario, porque lo que estamos buscando son relaciones cualitativas. Así que va a bastar simplemente con sacar esa razón carga-masa así mismo como nos las dan aquí, en unidades naturales, porque lo que queremos saber es qué partícula llega primero o después y hacia qué placa. Más adelante, en un par de semanas, pues sí estaremos hablando de variables cinemáticas, y entonces el cálculo tendría que hacerse en unidades internacionales, como hemos dicho pues ya los equivalentes. De momento va a bastar solo con dividir la carga entre la masa en las unidades que se nos están dando, y siempre deben estar todas en las mismas unidades. Es decir, o yo voy a estar trabajando todas las masas en UMA, o las voy a estar trabajando todas en kilogramos, o voy a estar trabajando todas las cargas en cargas elementales, o las voy a estar trabajando todas en coulombio. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, yo tenga 2 en cargas elementales, 2 en coulombio, o una masa en UMAS y las demás en kilogramos. Es decir, tiene que haber pues un equilibrio allí, en ese sentido de que estemos hablando de unidades coherentes. Así es que, bueno, lo que tenemos que saber es que la razón carga-masa, y no vamos a entrar en mucho detalle porque se lo diremos más adelante, pero la razón carga-masa estima, es una estimación, un indicador de lo que va a ser la aceleración
de la partícula en la dirección en la que se establece el campo electrostático del que vamos a estar hablando próximamente. Así es que cuando nosotros dividimos esto, simplemente en este caso, pues 0 va a dar la especie A va a dar 0 porque 0 entre cualquier cosa es 0. La especie B vamos a tener que dividir 2 entre 55,8, la especie C 3 entre 197 y la especie D 4 entre 12. Si ven, no estamos poniendo unidades porque como le hemos dicho es todo cualitativo y además de eso tampoco estamos poniendo el signo. El signo nos sirve simplemente para saber hacia qué placa se va a mover, sabiendo que por afinidad electrostática las cargas de signo distinto se atraen. Así es que esto quiere decir que la partícula B, pues entonces como es positiva, ella va a dirigirse hacia la región negativa y la partícula C hará lo mismo, la partícula D como es negativa irá a la región positiva. Así es que tener pues que cuando calculemos estos valores de carga-masa, el mayor valor va a llegar primero a la placa contraria a su carga y como llega primero, nosotros lo veríamos simplemente en el punto más cercano a la región de la que partieron las cargas. Aquí ya pues realizado el cociente carga-masa, tenemos que en el primer caso como nos da 0 no va a haber un desvío de la trayectoria original de la partícula. O sea, esa partícula va a seguir de largo porque no va a tocar ninguna placa. Es que ninguna la va a traer si ella no tiene carga. Tendría que ser negativa para que la trajera la positiva o positiva para que la trajera la negativa, pero al no tener carga, si su carga es nula, va a seguir de largo. En el segundo caso, el ion ferroso, nosotros tenemos que hacer cociente carga-masa, nos da 35,8 por 10 a la menos 3. Como es positivo, se desviará a la placa de la izquierda. En el caso del ion áurico, como es positivo, también se va a desviar hacia la izquierda y con un valor de 15,2 por 10 a la menos 3 en la razón carga-masa. Mientras que el ion carburo, como es el que es negativo, pues se va a desviar a la placa a la derecha y tiene un valor muy grande, 333 por 10 a la menos 3. Así que entonces vamos a hacer la comparación y diríamos, bueno, el mayor es el ion carburo, va a ser el que va a llegar primero, es decir, más cercano del punto de partida. Después va a llegar el ion ferroso, a continuación el ion áurico y finalmente, pues sabemos que nunca va a llegar a tocar ninguna placa el hierro en estado elemental, así que finalmente esto nos queda de esta manera, ¿verdad? Sabemos que al no haber desvío de la trayectoria original, y lo estamos viendo ahí en color como anaranjadito, el hierro en estado elemental pues sigue de largo hasta que sale de la región entre las placas como si no hubiera pasado nada. No llega a tocar ninguna de las placas. Mientras que el ion ferroso, que nos aparece aquí en color blanco, sería comparado con el que está aquí en ion celeste, es el ion D. El ion D está en ion celeste y está mucho más cerca del punto de partida si nosotros lo vemos desde arriba, porque eso partió de arriba hacia abajo, porque tiene la mayor razón carga-masa, así es que se desvía a la derecha porque es negativo, pero es el primero en tocar la placa porque su razón carga-masa es 333 por 10 a la menos 3, la más alta de todos los valores que tenemos ahí. Después le sigue el ion ferroso, como hemos dicho, que está en blanco, pero se desvía hacia la izquierda, es el segundo en tocar las placas porque lo vemos el segundo más cercano al punto de partida. Y finalmente el tercero en rosado, también desviado a la izquierda porque es un ion de carga positiva, es el tercero en tocar las placas porque su razón carga-masa es la menor de esas tres que están allí. Entonces, esto ha sido un ejemplo cualitativo. Cuando vemos el tema de relación entre fuerza, campo y los efectos cinemáticos, volveremos a tocarlo, pero entonces sí para hacer cálculos de cuánto vale la desviación en ángulo y también las variaciones que va a haber en las velocidades por efectos de esta razón carga-masa. De momento, con esto es suficiente.